buenas tardes. Mi nombre es Lucas Romero, soy estudiante de intercambio de Argentina. Tengo 25 años y estoy en el último año de la licenciatura de diseño gráfico. Estoy cursando algunas materias de comunicación social y nada, quería contar un poco mi experiencia respecto de lo que es la dictadura en la última dictadura militar, cívico-militar que hubo en la República Argentina. Nací en el 92, aproximadamente unos 10 años después de que finalizara el golpe de Estado. Lo cierto es que en esa época, a mediados de la década del 80 en Argentina y en el mundo, fue un tiempo donde se empezó a discutir y se estaba debatiendo cuál era la mejor forma de organización social que existía en ese momento. Dos corrientes, plena Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín. Y por supuesto fue una época pre-dictadura donde se empezaron a discutir modelos educativos, por ejemplo. Justo en mi universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, se estaban planteando reformas en los planes de estudio y reformas de lo que es el aprendizaje, en tanto construir alternativas que tienen que ver más con lo social, con la comunidad, que tiene que ver con que el aprendizaje no solo es algo vertical, sino que la construcción del aprendizaje es algo colectivo y se da todo el tiempo. Entonces, en ese momento de plena discusión, la polarización que empezó a haber fue muy fuerte en Argentina y empezaron a haber grupos armados que proclamaban ciertos ideales revolucionarios en pos del bien común. Quizás no fueran los medios los adecuados, aunque los ideales sí, desde mi punto de vista, los comparto. No creo que sean esos los medios para construir una sociedad mejor. Y en ese momento lo que sucedió fue que, si bien estos grupos eran pequeños, hubo en toda Latinoamérica lo que se llamó Plan Cóndor, que fueron una serie de dictaduras neoliberales que lo que querían hacer es atacar y eliminar todas las políticas y los pensamientos subversivos, que son en contra. Subversivo es como distinto, todo lo que fuera distinto a lo normal, a lo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y al neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, hubo un golpe de Estado donde se derrocó un gobierno nacional y popular que le dio muchos derechos sociales a la sociedad argentina. Y lo que sucedió fue un gran enfrentamiento entre estos pequeños grupos armados y todo el aparato represivo del Estado, que son los militares, la policía. Se crearon organismos de persecución, se crearon centros clandestinos donde se torturaba a la gente. Y lo que sucede son cosas incomparables, porque una cosa son pequeños grupos que, si bien yo no comparto los medios, estaban luchando por eso, y otra cosa muy distinta es el terrorismo de Estado, donde se ocupa todo el aparato estatal para eliminar a todas las personas que piensen diferente. Entonces, en ese sentido se sembró el terror en Argentina. Fueron años muy duros donde se escondía lo que pasaba, donde desaparecían personas, donde ni siquiera era que desaparecían personas que realmente estaban involucrados con estos grupos armados, sino simplemente amigos o familiares o hijos de. Entonces el terrorismo de Estado fue muy fuerte, fue muy grave y dejó una marca muy grave en la Argentina en cuanto a una generación llena de miedo, hablar de cosas distintas a lo que se tiene que pensar. Dejó esa marca, da miedo hoy en día. Se hizo un mundial de fútbol para lo que fue en 1978, el Mundial de Argentina, para tratar de evadir y
mostrar ante la comunidad internacional que que en Argentina no pasaba nada y también para distraer a todos los argentinos de lo que estaba ocurriendo. La verdad es que los argentinos en algún punto apoyaron el golpe, pero sin saber todo lo que estaba ocurriendo, comprando el nacionalismo a través de la selección, sabido después a lo largo del tiempo que antes de la final del Mundial entre Argentina y Holanda, e incluso antes entre Argentina y Perú, entraron los quienes estaban a cargo, Galtieri y Videla al vestuario, para amenazar a los jugadores contrincantes. Hubo protestas a la par a nivel internacional del genocidio que estaba habiendo en Argentina. Lo que sucedió posteriormente a la dictadura fue un proceso que lentamente se ha ido construyendo a través de distintas organizaciones y distintos partidos, y lo que es muy importante es la memoria. Hubo un dispositivo que montaron madres de desaparecidos que fueron recurrentemente a la plaza a pedir por sus hijos y por sus nietos sin ninguna actitud violenta, sino para tratar de saber si estaban vivos, si estaban muertos, dónde estaban esas personas desaparecidas, porque un desaparecido ni siquiera podemos decir que está muerto. Los métodos de tortura fueron muy graves, se violaron muchísimas mujeres, hombres, se torturaron personas, se tiraron desde los helicópteros atados con ladrillos a los mares. Entonces las madres fueron un poco las que empezaron a apagar y a combatir la dictadura de una manera totalmente pacífica, y eso siguió a lo largo del tiempo, porque hasta el momento sabemos que fueron 30.000 desaparecidos, pero estamos seguros de que son muchos más, y desaparecidos significa que hay madres y que hay padres que todavía no saben dónde están sus hijos, que hay hijos que fueron robados y que todavía no saben que sus padres no son sus verdaderos padres. Significa que eso es un proceso y una dinámica que va a tener que seguir reconstruyéndose, y por suerte durante los anteriores 12 años al gobierno actual de Argentina hubo un gobierno que por primera vez se dispuso a hacer juicio a todos los genocidas, los torturadores y todos aquellos que participaron y fueron cómplices de ese terrorismo de Estado. Cancunapa. Soy lo que dejaron. Creo que es un poco, y comparándolo un poco con lo que ha sucedido acá en Colombia, que el proceso de reconocernos al otro y reconocer la diferencia es algo muy complejo, pero es un desafío que todas las sociedades tenemos que afrontar. En tanto no lo hagamos, las guerras van a seguir existiendo y las masacres y los genocidios van a tener lugar. Pero en tanto podamos convivir con la diferencia, con que el otro es un ser humano igual que nosotros, que quizás tenga pensamientos diferentes, y podamos aún así convivir bien a pesar de eso, creo que ese es el desafío que tenemos y que nos espera. Que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos